Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, tenemos esta pantalla, este logo, esta portada, porque es una reacción a Baby Metal, pero solamente con el audio, ¿vale? Al estilo de la que hicimos de White Flame. Ujú. Bueno, pues en esta ocasión la canción se llama Sunset Kiss. Así que, bueno, ¿a quién le debemos el honor de poder hacerla? Pues Adrián Medrano, gracias por patrocinarla. ¿Y qué tiene de especial? Que es una colaboración con Polifia. Ya sabes, ese grupo de chavales virtuosos a más no poder con Baby Metal y esto promete emociones fuertes. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Em, es curioso porque Polifia, que de por sí es una banda instrumental, le viene perfecto colaborar con Sí, Baby Metal porque va a las mil maravillas. Porque por un lado, claro, es el sonido Polifia con muchos contrarritmos, armonías entrelazadas de manera, iba a decir enrevesada, pero simplemente que van como tres pasos más allá de lo que la gente normalmente se le ocurriría hacer. Y claro, exige un nivel de habilidad técnica muy, muy complicado. Por eso en las redes es casi un reto el poder hacer un cover de Polifia. La gente se lo toma ya como diciendo, mira, ya estoy en el siguiente nivel, ya puedo hacer un, un cover de un, Polifia. un desafío. Efectivamente, un desafío, esa es la palabra. Curiosamente, que sea tan complicado a nivel instrumental, que suena genial, por cierto, muy contundente también, con los guitarrazos y la batería. Sin embargo, no está a un ritmo, digamos, muy acelerado. Está a 120 BPM, que es Sí, un tiempo eso medio para ellos. para varones, para Bueno, si está descansando. claro, Baronet no está aquí. Aquí está Policía de banda. Ah, Así que, está en claro. policía, vale, Claro, vale. claro. Es decir, si está policía no necesitan Ya, a ya, mí ya, en esta ya. colaboración. Pero me refiero, bueno, sí, efectivamente. Si lo cogiera varones sería como un paseo en barco. Estaría Em, aburrido. claro, efectivamente. Em, tiene como una atmósfera así, en cuanto ha cantado como más relajado, es como una balada, es como más suave, más contemplativo, ¿no? A ver, el estilo de Policía está, ¿vale? Es decir, guitarra limpia, técnica muy decorativa, también cuando es con distorsión fantástico, mucho arpegio, mucho, lo que te he dicho, mucha síncopa,
muy brillante y agresiva cuando toca, virtuosa cuando toca también. Y, y veo a Su cantando de manera súper delicada, con un registro muy suave, muy, muy suave, am, y tal vez incluso contenido. Y me gusta mucho esta versión como más cercana de Su, ¿no? Esto es una muestra más de la versatilidad que tiene como cantante, que se puede adaptar a lo que quiera. Em, Ha habido algún coro, ¿vale? Potenciando las armonías y demás. Y me gusta porque podría decirse que al estilo de Policia está tan, para algunos, ¿no? Sobre todo la gente que no está acostumbrada a una música tan elaborada. Podría decir, bueno, la música está demasiado sobrecargada y no van a dejar espacio a la voz. Sin embargo, lo han hecho de tal manera que le dejan respirar cuando toca y Claro. cuando canta lo hace sin ninguna guitarra por encima que le vaya a molestar, que le vaya a impedir a ella brillar. Así que creo que han Anda, anda colaborado en la tecla, ¿eh? correcto, han dado la tecla, lo han hecho de manera cercana y han construido esta canción como se debería de hacer. Así que me gusta mucho el concepto. ¿A ti qué te Sí, está sí, pareciendo? sí, no, no. Además que es una colaboración bastante... No está lo que estamos acostumbrados, que es lo que hace Baby Metal con la Cami, que es más, bastante más duro. Ujú, Pero claro, aquí Tim Henson está con su estilo y lo está petando ahí. Y además que yo creo que para el tipo de voz de Su ujú. le queda muy bien. Sí, Le queda muy bien porque que con la Camille lo petan también, pero no sé, es una canción ahí un poco ahí a caballo entre balada y claro. no sé, no sé cómo definirlo. Sí, yo creo que esta colaboración le viene especialmente bien y te digo por qué. Las últimas colaboraciones que hemos visto de Baby Metal siempre han tirado hacia colaboraciones extremas, Sí, de guturales, Lauter y todo muy Bloody sobre, claro, Bull, exactamente, todo muy metal extremo. Y también viene bien este tipo de música muy elevada a nivel sí, sí, muy de calidad, de calidad, sí, sí. claro, pero aporta otro sonido y eso le viene muy bien a Baby Metal. Te explico, porque expande aún más su rango, ¿vale? Si ya de por sí Baby Metal es muy versátil, para que vean que no solamente pueden ofrecer metal intenso con colaboraciones brutales, sino que también pueden hacer canciones introspectivas, Sí, melancólicas, bueno, ya las han hecho también y pero ellas solas, me pero refiero en colaboraciones. sí, sí, claro, en colaboración es más complicado, pero claro, si tienes a Polipia Ujú, de colaborador, pues, claro, pues que vas a acoplarte ahí a lo que toquen. correcto. Y mira, hablando de la letra, es curioso porque se construye en torno a una imagen muy poética que es un beso al atardecer. Em, Así que otra vez estamos con las dualidades, porque claro, es una metáfora de la luz y la oscuridad, de lo real y de lo soñado. De hecho, habla de un encuentro fugaz y trascendente, donde la belleza del momento radica en lo breve, ¿vale? Y claro, simboliza pues la transición, el deseo y la nostalgia, la dualidad, porque tiene frases. Aquí dice el cielo al atardecer, una voz suave. Dice por ahí también, a ver, a ver, a ver, a ver. El mundo que pasé contigo incluso ahora, solo la calidez persiste. Así que bueno, son frases muy bonitas y que dan que pensar, son para analizar. Así que,
Bueno, pues vamos a continuar. Fíjate que hay veces que solamente ya con la mitad de la canción podemos sacar un montón de cosas y a veces se me olvida que todavía queda otra mitad de la canción. Es que es impresionante, de verdad. Y eso que no estamos viendo ni imágenes, solamente con lo que estamos sacando de la música. Bueno, venga, vamos a darle. 君を追いかけて手を伸ばした消えゆく夕日はもう届かないこぼれ落ちた涙愛は涙に変わるけど夢から覚めた愛はやがて涙に変わる変わらないから変わらないから夕焼け空に君を探した流れる涙夜に飲まれて夕日のキス夕焼け空が僕らを染める君と見上げたあの日の空を夕焼け空が僕らを染めた君と見上げたあの日の空夕日のキス Madre mía. Estos músicos son un escándalo. Eh, Escúchame, dime. Olivia está ahora están metidos en la grabación del quinto disco, que lo están haciendo más metalero Mm, bien, muy bien. y están usando guitarra de 8 cuerdas. Así que van a explorar sonidos más graves y más agudos todavía, es decir, un rango mucho más amplio. Bien, me Dentro parece de nada que... van a seguir con un mástil así que no van a llegar con la Sí, a ver, guitarra así. más de más, ya con eso es complicado, pero yo creo que más de eso ya estamos rozando lo físicamente Así que incómodo. que no te extrañe que en esta canción hayan usado la guitarra de 8 cuerdas. Veo aquí, Por eso me ha despistado, porque creía que era la Cami porque era muy metalero. veo exploraciones sonoras muy interesantes. Y bueno, los solos han sido espectaculares, em, pero fíjate que antes de los solos, yo lo que estaba pensando eran dos cosas. Uno, que me estaban gustando mucho los coros de Moa y de Momo, Ujú. y también muy cálidos, y también que la batería estaba golpeando con una fuerza impresionante, que cada golpe de baqueta, ¿vale? Incluso de la caja me estaba rompiendo los tímpanos, de verdad, de decir, qué fuerte estaba tocando, pero que iba perfectamente. Era, ¿cómo diría? Es como la fuerza de una ametralladora, pero a medio tiempo, tío. Es impresionante. Con cada contrarritmo todo iba súper marcado, súper preciso, y cada golpe lo estaba sintiendo. No es de estas sensaciones de la batería que va muy rápido, que hace una verguería o que hace un redoble y pasa Eh, todo tan rápido que no te has enterado de lo que ha hecho. Aquí te estabas enterando de cada golpe que hacía y, y la ecualización de la canción en general está genial. De hecho, en este sonido de batería.
tal y como está aquí masterizado y demás, es como a mí me gusta más. Cuando yo escucho una batería así, es que me entra un no sé qué por el cuerpo, de verdad, lo disfruto muchísimo. Es Y, que una buena batería. y esto probablemente se ha grabado en el estudio de la casa de Tim Henson, que para eso se ha gastado Sí, el sí, la dinerito. pasta. Ya hemos visto su casa en algún. La casa barra nave espacial, sí, correcto. Bueno, pues brutal. Me parece que ha jugado con las velocidades, con los tiempos, la calidad es brutal y hemos explorado una nueva dimensión, si cabe, a la hora de disfrutar de la voz de Su, que, bueno, la versatilidad de ella ya va explorando todavía nuevos horizontes. Y como tiene ya tanta experiencia y tiene tantas tablas, tiene un dominio absoluto de su voz, pues puede hacer cosas como esta. Pues Amigos, otro dato antes de que terminemos. dime, otro dato. En el disco de Polipia va a salir otra colaboración con Baby Metal y con Serj Tankian de System of a Down. Buah. Telita, telita, telita lo que se viene, Te ¿eh? voy a llamar David Hype Moreno. Me cago en. Bueno, Así que pues lo sepáis. perfecto, pues ya me tienes aquí con todo el hype en lo alto, así que genial. Amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like, la campanita. Suscribiros si no lo habéis hecho, esto es importante. Estamos en la carrera hacia los 5.000 suscriptores, por favor, ayudadnos. Se agradece muchísimo. Bueno, pues dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, pues vamos subiendo contenido extra. De hecho, por ahí vais a ver pronto, pues a las nuevas generaciones de Yoyoka y compañía haciendo un cover de Deep Purple, que hay por ahí también una guitarrista de 10 años, que es lo que quiero llegar a ser Que te yo. deja tiritando, ¿no? Claro, yo Nos dejó con el culo torcido. efectivamente, todo lo que yo quisiera ser, esa niña ya lo es y lo ha superado con 10 años, así que imaginaos cómo está el percal de las nuevas generaciones. Eh, Así que, bueno, es una banda totalmente compuesta de chicas, así que Sí. chicas al poder y os va a gustar muchísimo. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. También hay otro enlace que es invítanos a un café, es decir, si queréis hacer una pequeña aportación al canal para seguir apoyándonos en esta aventura, pues se agradece muchísimo. Ya por ahí ya hay alguno que lo ha hecho, así que mil gracias. Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues poder dedicarle más horas para hacer más reacciones, para traeros más cosas, incluso pues así pensar en nuevas cosillas que se puedan hacer en el canal y hacerlo cada vez con mejor sonido. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Lo tenéis abajo también. Si salta una publicidad y la veis, pues genial. Y por aquí te van a recordar reacciones. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.